Bueno, quiero compartir con ustedes un tema que es bien importante y tiene que ver con la clasificación de los ecosistemas, la clasificación de las coberturas vegetales, cómo utilizar los datos de precipitación y temperatura, de evapotranspiración. Bueno, siempre que estamos trabajando con ecosistemas, resulta importante poder ubicarnos en un sistema de clasificación. Pero para ello hay que entender algunas cosas relevantes y digamos que van a ser una herramienta útil a la hora de poder describir qué tipo de ecosistemas estamos estudiando. Entonces, lo primero es hablar de la clasificación climática. El clima en Colombia básicamente está definido por la precipitación y la temperatura. Y podemos mirar acá en este gráfico algunos pisos térmicos bioclimáticos y la relación que tiene con los niveles altitudinales. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos hablar para el piso ecuatorial que iría de los 0 a los 1000 metros sobre el nivel del mar. Ustedes pueden ver entonces que hay una vegetación pues exuberante, ¿sí? Eh, digamos que ese es el tipo de vegetación, es ecuatorial y se encuentra aquí sobre el nivel del mar hasta los 1000 metros y estaríamos hablando de una temperatura que iría hasta los 24 grados centígrados, ¿sí? El siguiente piso térmico sería el subandino, que estaría entre los 1000 y los 2300 metros. Aquí está 2000, aquí estaría 2300, ¿sí? Se considera templado, piso térmico templado, y va entre los 24 y los 16 grados centígrados. Estaría el piso térmico frío, la vegetación andina. Esa vegetación andina va entre los 2300 a los 3500 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Estaría como por acá. Y se considera frío y va de los 16 a los 10 grados centígrados. Está el piso térmico andino. A medida que suben vemos como la cobertura vegetal es mucho más pequeña, tiene menos biomasa. Entre los 3000 y los 3800 metros, ¿sí? Se considera muy frío y va de 10 a los 0 grados centígrados. Bien, ya estaría lo que es el páramo propiamente dicho, que sería de los 3800 a los 4300 metros, extremadamente frío, ¿cierto? De los ceros para allá, de menos cero, está el superpáramo, ¿sí? Y ya la parte que es el sistema nival, por encima de los 4700 metros. Esto para Colombia, ¿sí? Ahora, resulta que en términos generales existe una variación de la temperatura con respecto al intervalo de elevación cuando trabajamos, digamos, no con latitud, sino con altitud. Entonces, a eso se le llama gradiente térmico vertical, a ese cambio, ¿sí? Y en Colombia el gradiente térmico vertical, es decir, cómo varía la temperatura con respecto a la altitud, es aproximadamente de 0.6 grados centígrados por cada 100 metros. Entonces, de acuerdo a eso, en el gradiente térmico vertical, Colombia tiene pisos térmicos cálidos, ¿sí? Donde prácticamente tenemos el 80% del territorio colombiano como cálido. Medios templados, el 10%. Clima frío, tenemos un 6% de área. Extremadamente frío, el 4%. Y nivales realmente tenemos muy poquito, el 0.01%. ¿Sí? Con 49 kilómetros cuadrados apenas, y por efecto de calentamiento global esta área cada vez es menor. Y recuerde que la importancia de esa área es que nos aporta gran cantidad de agua. Por otro lado, también se generó un análisis para, digamos, tener en cuenta el índice de humedad de acuerdo a la zona donde estamos, ¿sí? Entonces, por allá en el año 1802, Francisco José de Caldas se dio cuenta que existía unas diferencias de temperatura en la medida que uno subía en altura, la temperatura bajaba
Y también en 1915 Richard Land estableció que existía una relación entre lo que era la precipitación y la temperatura. Los conceptos de Francisco José de Caldas y Richard Land se unieron y salió lo que son los rangos de humedad de Caldas-Land, ¿sí? Y estos rangos entonces están basados en precipitación y temperatura y genera un índice de humedad. Por ejemplo, de la relación de precipitación de temperatura, cuando está de 0 a 20 estamos hablando de un índice de humedad desértico, de 20.1 a 40 árido, de 40.1 a 60 semiárido, de 60 a 100 semihúmedo, de 100 a 160 húmedo y más de 160 superhúmedo, ¿sí? Esto referente a los índices de humedad. Y eso es importante porque a veces nosotros tenemos, queremos saber cuál es el índice de humedad, cómo podemos ubicarnos, ¿sí? Y eso, yendo a las tablas de pronto del IDEAN, donde yo consigo la precipitación anual y la temperatura promedio mensual, yo puedo obtener entonces un índice de humedad para la zona donde yo estoy trabajando. Entonces yo puedo clasificar por rangos de humedad mi ecosistema. Y aquí, digamos, está un poco más claro que el sistema de Caldas-Land, entonces habla digamos, de pisos térmicos cálidos, medio, frío y nival, y tiene diferentes características o categorías de clasificación en términos de humedad. Entonces, desértico, árido, semiárido, semihúmedo, húmedo para el sistema cálido. Y para cada uno de los pisos térmicos tiene un diferente índice de humedad, lo que habíamos dicho anteriormente. Y que la precipitación total es anual en milímetros y la temperatura media mensual en grados centígrados, ¿sí? Entonces ya con esos dos datos, con precipitación y temperatura, cuando estoy haciendo un trabajo en campo, puedo buscar eso en el IDEAN y puedo darle una clasificación de humedad a mi ecosistema. Lo otro que es importante entender es que cuando estamos trabajando con ecosistemas, hay una variación de la fisionomía de la vegetación con respecto a la precipitación, ¿sí? Y el número de árboles. Entonces, ojo, mire que cuando la precipitación tiende a ser mayor, la altura del bosque también aumenta, ¿sí? Y a mayor precipitación, entonces voy a encontrar un número de especies arbóreas mayor. Entonces, mire, a mayor precipitación va aumentando el número de especies arbóreas, ¿sí? Y obviamente el número de estratos también está incrementando, lo mismo que el epifitismo, o sea, el parasitismo también aumenta en la medida que hay mayor precipitación. Con precipitaciones, digamos, muy bajas, estamos en climas secos, la mayoría de las plantas se adapta a perder las hojas para, de alguna manera, en temporadas críticas, no perder el agua por evapotranspiración. En cambio, generalmente en los bosques húmedos las plantas tienden a ser perennifolios, es decir, no pierden sus hojas porque pueden regular perfectamente el ciclo de evapotranspiración. Como la evaporación no es tan alta, entonces la pueden regular, pueden mantener el agua al suelo. Aquí vemos entonces un esquema de acuerdo a cuatrecasas, ¿sí? De formaciones vegetales. Entonces podemos ver que están las tres cordilleras y que básicamente, por ejemplo, la cordillera occidental no se encuentra hasta selva andina, no se encuentra superpáramos ni páramos. Ya en lo que es la central y la oriental ya encontramos páramos y superpáramos. Estando en la oriental el Nevado del Cocuy, ¿sí? Como uno de los más importantes, y en la central el Nevado del Tolima, ¿sí? Entonces aquí vemos cada uno de los pisos, ¿sí? Entonces vemos la selva inferior, las formaciones vegetales, ¿sí? Entonces está a menos de los 1000 metros. Vemos que por ejemplo el superpáramo está por encima de los 4000 metros. Y qué tipo de formaciones hay en cada una de las cordilleras en Colombia. Asimismo, de acuerdo al Instituto Alexander von Humboldt, hay una distribución altitudinal aproximada para pisos bioclimáticos en los Andes. Entonces, por ejemplo, tenemos piso basal, subandino, andino y páramo
está presente en la cordillera occidental, en la central y en la oriental. Entonces, por ejemplo, ubiquémonos, Bucaramanga. Bucaramanga corresponde a una zona de vida ecuatorial, ¿sí? En términos, pero por ejemplo, Bogotá, la capital, estaría dentro de una zona subandina, ¿sí? Más o menos de los 3000 hasta los 2600 que va. Estaríamos subandina, andina propiamente dicha, estaría Bogotá, ¿sí? En la cordillera oriental. Y vemos que sobre la cordillera central, por encima de los 4700, está el Nevado del Ruiz y el Nevado del Tolima, como sea importante. Entonces aquí podemos ver es que casi que todas las ciudades importantes están ubicadas en las zonas montañosas del país. Para entender un poco cómo Colombia, a través, digamos, de sus diferentes climas, garantiza un recurso hídrico, podemos comparar un balance del ciclo del agua a nivel global. Entonces podemos ver que el agua en la atmósfera, ¿sí? Atmosférica, es de 12.900 kilómetros cúbicos. Y podemos mirar que también existen aguas superficiales, por ejemplo, los cursos fluviales a nivel global tienen 2.120 kilómetros cúbicos, los pantanos a nivel mundial 11.470, los lagos 176.000 y los casquetes polares 24.314 kilómetros cúbicos. Y el agua contenida en los océanos es de 1.338 millones de kilómetros cúbicos. Ahora, quiero mostrar que esto es a nivel global. Pero si miramos estas mismas cifras para Colombia, nos vamos a dar cuenta que Colombia es potencial en recurso hídrico. Miren acá, como por ejemplo, tenemos nosotros del agua en la atmósfera, tenemos 300 kilómetros cúbicos de agua atmosférica. Y veíamos que a nivel global teníamos el 12.900 kilómetros cúbicos. Entonces usted puede sacar una relación sencillita: si 12.900 kilómetros es el 100% del agua atmosférica, los 300 kilómetros cúbicos en Colombia, ¿qué porcentaje es? Sí, es bastante alto. Y si se pone a mirar, por ejemplo, en términos de los pantanos, de los lagos y los pantanos, tenemos una muy buena representación, ¿sí? Para ser un país tan pequeño, ¿sí? 1.171.000 algo, 948 kilómetros cuadrados, y tenemos una muy buena representación en términos hídricos. Para poder ver eso, entonces podemos ver que existen unos caudales importantes de acuerdo a las diferentes vertientes. Por ejemplo, para la vertiente Caribe, miren los caudales que maneja, por ejemplo, el río Atrato. El río Atrato maneja, por ejemplo, en noviembre y más octubre, noviembre, caudales que van entre los 2.500 y los 3.000 metros cúbicos por segundo. Es un caudal impresionante, ¿sí? Por ejemplo, ya en la parte de La Guajira se ve que, digamos, los caudales son muy pobres. Por ejemplo, el río Ranchería, lo que es octubre, noviembre, ¿sí? Que es donde más hay, digamos, presencia de agua, están manejando 28 metros cúbicos por segundo. Y la corriente del Sinú, digamos, maneja unos caudales relativamente buenos y, digamos, son mucho más estables. Todo lo que tiene que ver con mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, noviembre, maneja caudales aproximados entre 400 y 500 metros cúbicos por segundo. O sea, hay buena agua en esa zona. Claro, pero el Atrato tiene muchísima. Miremos lo que pasa con la vertiente del Magdalena, ¿sí? Por ejemplo, el río Chicamocha, caudales que van hasta 250 metros cúbicos por segundo. Generalmente coincide con mayo, coincide con octubre, con noviembre. Por ejemplo, la corriente del río Cesar, en realidad son caudales muy bajos, ¿sí?
El Carare es relativamente bueno, y la corriente de Sardinata, donde en mayo, digamos, está el mayor pico en su caudal, ¿sí? Y la vertiente del Pacífico en Colombia, podemos ver que los caudales también son bastante buenos. Tenemos 450.000, 10.000, por ejemplo, mire, la corriente del río Meta con unos caudales más o menos en julio de 10.000 metros cúbicos por segundo. Eso es muchísima agua. Y en el Guaviare también unos 6.000, demasiada agua. O sea, Colombia tiene muchísima agua. Lo que pasa es que fíjese que los ríos que tienen mayor caudal es en las zonas bajas, donde hay menos población concentrada. Es decir, que tenemos un plan de ordenamiento territorial muy mal elaborado. Le estamos dando muchísima presión a lo que es la cuenca del Cauca y el Magdalena. Y también vemos caudales en lo que es la vertiente Amazonas, caudales entre 2.000 y 300, un buen caudal para esas zonas del país. Ahí aparecen pues algunas tablas con cada una de las vertientes, cuáles son los caudales, qué áreas representan el país. No se ve muy bien. Ahora aquí podemos ver entonces que Colombia tiene algunas extensiones porcentuales de ecosistemas, unas coberturas naturales. Entonces, por ejemplo, los bosques secos, arbustales y vegetación xerófita tenemos el 1.1%. Páramos solo el 43.3%, y la selva ecuatorial subandina el 34.1%. El resto es cobertura que se ha transformado, ¿sí? Por ejemplo, el piso subandino, pues, hemos transformado el 23.7%, el piso ecuatorial el 21.3%, el piso andino y alto andino el 12.5%, y los páramos en 1.4%. Ahí está, digamos, cómo hemos perdido nosotros diversidad, porque hemos transformado toda esta cobertura vegetal, para mostrar los efectos a nivel nacional. Y finalmente vamos a hablar un poco sobre la herramienta de clasificación de ecosistemas colombianos.